y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siervos de Dios, la trompeta tocar, pronto Jesús volverá. A todo el mundo las nuevas llevar, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús. Hola, hola, qué alegría saludarte. Esa iglesia que se reúne a la distancia, ¿verdad? En este grupo pequeño de estudio de la Biblia. Digo grupo pequeño porque tú estás en casa, yo estoy aquí, quién sabe me estás mirando ahora y estás en el ómnibus o yendo en taxi o quién sabe estás escuchándome a través de la radio. Entonces somos un grupo pequeño que se está reuniendo para estudiar la Biblia, pero también somos un grupo numeroso de miles de personas, cientos de miles de personas que nos están viendo a través de la televisión y escuchando a través de la radio y viendo también nuestros contenidos a través de nuestras plataformas, como NT Play, nuestra plataforma digital, para que puedas ver nuestros programas, nuestros contenidos de la red Nuevo Tiempo de comunicación que preparamos con tanto cariño. Y hablando de contenidos, hay un contenido, y para eso me voy a dirigir aquí a la pantalla, hay un contenido que nosotros enviamos diariamente. Y es justamente este día con Dios. Es el video que producimos con reflexiones diarias de la palabra de Dios. Y te voy a mostrar un poquito cómo funciona. Primero, está apareciendo también en tu pantalla, puedes entrar a la página Este Día con Dios. Cuando entras a la página vas a ver este bonito visual que aparece aquí y entonces vas a tener la posibilidad de hacer tres cosas. La primera, tú puedes recibir las reflexiones bíblicas en tu WhatsApp. Entonces, haces clic aquí y simplemente te registras. Tienes que colocar tu número de documento, tienes que colocar tu teléfono y tienes que colocar tu correo electrónico. Es importante destacar que debes confirmar el correo electrónico. Una vez que tú nos envías ese dato, entonces vas a ser parte de nuestra lista de distribución que hace que todas las personas puedan recibir nuestros videos a través de WhatsApp. Ahora, tú también puedes ser un replicador. Pastor, ¿qué es eso de ser un replicador? Es ser un evangelista digital. Entonces tú puedes ayudarme a compartir estos videos
pero tú puedes hacer una lista de distribución. Estaba conversando con una persona que me dijo así: pastor, yo tengo 500 números de teléfono que todos los días les envío este día con Dios. Digo, amén. Digo, amén. Entonces tú puedes ser un replicador. Es solamente hacer clic aquí y de esa manera te va a direccionar a la página donde tú puedes hacer justamente tu evangelismo digital. Y diariamente vas a recibir en tu celular, para que tienes que rellenar este formulario, ¿ok? Porque queremos también que seas parte de nuestra comunidad de evangelistas digitales. Entonces tú puedes rellenar ese formulario y vas a recibir compromiso. Tú tienes que replicar todos los días nuestros videos. Y hay una tercera opción, de paso, solo un paréntesis antes de ir a la tercera opción. Si tú bajas, tú vas a ver que está nuestro canal de YouTube y los videos que están siendo posteados. Entonces, cada día aparecen los videos y aquí aparece entonces el canal de YouTube. Y te quiero pedir un favor. Tenemos solamente 790 inscriptos. A mí me gustaría que ahora tomes tu celular y me ayudes a llegar por lo menos en el programa del día de hoy a 900. Vamos a llegar a 1000, ¿te parece? ¿Sí? Entonces me gustaría que seas parte de esa comunidad que está predicando el Evangelio también a través de estos videos. Y voy a cerrar entonces, ahora sí vuelvo aquí. Si quieres recibir nuestro curso bíblico, yo creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Tú puedes elegir aquí el curso bíblico, nosotros vamos a elegir Yo Creo, hacemos un clic allí y nos vamos a estar registrando. Descargar por PDF sería la opción. Y lo que vas a hacer aquí es colocar entonces, primero rellenar el formulario, colocar tu email, ¿sí? Aquí puedes colocar un email, verdades@nuevotiempo pusimos una fecha y vas siguiendo todo ese proceso. Recuerda que es importante aceptar los términos y condiciones para que puedas recibir este curso bíblico gratuito. Ahí vas a colocar tu nombre, tu estado civil, vas a elegir tu sexo masculino, femenino, ¿ok? Y entonces vas a darle seguir. Es importante que coloques tu país de procedencia. Ahí apareció Países Bajos, pero es importante que coloques ahí el país de procedencia. Y finalmente, en el paso número 5, vas a tener algo que es importantísimo, que es decirnos cuál es tu religión. ¿Ok? Es el último paso. Queremos saber cuál es tu religión también a los fines de poder ayudarte también y conocerte un poco más en ese proceso de estudio de la Biblia. Y al mismo tiempo también cómo conociste la Nuevo Tiempo, cómo conociste la red Nuevo Tiempo de comunicación. ¿Ok? Todo eso gracias a nuestros ángeles de esperanza que hacen lo posible para que el mensaje de la palabra de Dios llegue hasta tu vida. Hoy tenemos a Dayane Fagundes con nosotros y ella va a presentarnos una música que tiene todo que ver con lo que vamos a charlar el día de hoy. El título de la música es Purificación, Dayana Fagundes. Renueva en mí tu Santo Espíritu.
Gracias, Dayane, por esta linda música que nos hace pensar justamente en esa necesidad de aceptar a Jesús como nuestro purificador. Sabes que a lo largo de la historia de las civilizaciones, en todas ellas encontramos ritos. En la actualidad la palabra rito es uno de esos términos que a muchos no les gusta utilizar porque lo ven como sinónimo de superstición pagana o de idolatría. Y lo ven como algo que ya superamos, entre comillas, y no tiene lugar en el mundo moderno. Pero ¿sabes qué? Para distinguirse del resto, todo grupo necesita promover prácticas comunes que realmente nos ayuden a coordinar y a cooperar entre los miembros de esa comunidad. Así como la transmisión de las verdades, ¿no? Necesitamos de esas personas que están ayudando constantemente a esa comunidad. Ahora, estas prácticas son parte central de la identidad compartida que las personas que ya pertenecen a un grupo podrán transmitir a aquellos que se van integrando a esa comunidad. Esas prácticas regulares se conocen como ritos y la Biblia en el Antiguo Testamento está llena de ritos, desde la circuncisión hasta los servicios del santuario. Pero hoy específicamente quiero hablar de uno de esos ritos, de uno de esas decisiones, de esos hechos que tienes que tomar en tu vida, que es nada más y nada menos que la entrega a Cristo a través del bautismo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar sobre esos ritos, que no es un rito que tiene un poder en sí mismo, sino que eran símbolos de las verdades de Dios que Él quería transmitir. Ese símbolo que ahora está en el Nuevo Testamento, que es el bautismo. Ese símbolo que Jesús, o esa decisión que Jesús dejó registrada para su iglesia, como el bautismo, para que recibamos el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Hoy vamos a estar explorando este tema, vamos a estar analizando este tema y vamos a responder algunas preguntas que creo que son fundamentales aquí en nuestro programa Verdades. Lo que vamos a hacer ahora es te invito para que busques tu Biblia, yo me voy a ir sentando por aquí, vamos a hacer una rapidísima pausa y enseguida, cuando volvamos, estudiamos acerca del bautismo bíblico registrado en las Sagradas Escrituras. Pausa, ya regresamos. La palabra traducida para el español como bautizar viene del verbo griego baptizo. Baptizo implica una inmersión. La vida cristiana no es una modificación o mejora de la antigua vida. La vida cristiana significa transformación total y radical de nuestra naturaleza pecaminosa. Si nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y Él dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Espero que ya estés con tu Biblia en la mano. Yo ya estoy con la Biblia abierta, te estaba esperando después de esta pausa. Y lo que quiero hacer ahora es pedir la bendición de Dios para estudiar este asunto tan importante que es el bautismo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra que podemos estudiar en libertad. Y Señor, queremos pedirte ahora que nos bendigas y que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Nos encomendamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como dije al inicio del programa de hoy, Jesús le dejó a sus discípulos dos ritos principales. Uno era el bautismo y el otro era la Santa Cena o la Cena del Señor. Y hoy me gustaría que exploremos el primero de ellos, el bautismo. Vamos a intentar responder algunas preguntas, ¿no? Como la primera pregunta que vamos a intentar responder es, ¿qué verdades encontramos en la Biblia acerca de por qué es necesario el bautismo? Nos vamos a preguntar también cómo podemos o debemos ser bautizados. Y al mismo tiempo nos vamos a preguntar también, o vamos a intentar responder esta pregunta también, ¿qué significado tiene el bautismo y quién puede o debe ser bautizado? Entonces me gustaría que comencemos, ¿te parece?,
con el por qué. ¿Por qué ser bautizados? ¿Será que es algo realmente necesario? La Biblia nos da 3 razones por las cuales todo cristiano debería bautizarse. La primera razón por la que todo cristiano debería bautizarse es para seguir el ejemplo de Jesús. En Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15, se encuentra registrado un texto inspirador. Mira lo que dice. Entonces Jesús, dice el texto bíblico, vino de Galilea al Jordán donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía y le decía, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús entonces le respondió y le dijo, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, continúa el texto bíblico, se lo permitió. Y el verso 16 sigue diciendo, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el primer argumento en relación por el cual tenemos que ser bautizados es porque justamente Jesús se bautizó. ¿Sí? Ese es el primero. Ahora, ¿cuál es el segundo? La segunda razón por la cual debemos, o todo cristiano debería bautizarse, es porque es un mandato de Jesús. Al finalizar su ministerio, Jesús deja unas palabras profundas para sus discípulos. En Mateo capítulo 28, versículo 19, el texto bíblico dice así. Búscalo ahí porque es importante, estas son las 3 razones por las cuales el bautismo es importante. Jesús dijo, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hay una tercera razón. Pastor, ¿cuál es la tercera razón por la cual todo cristiano debería bautizarse? La tercera razón es porque el bautismo es un símbolo externo de una verdad profunda que está siendo asimilada de manera interna. Lo digo de otra manera. La aceptación de Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida tiene que ser reflejada a través de una decisión. Entonces, si bien el bautismo no asegura la salvación, está unida a la salvación. En Marcos capítulo 16, el versículo 16, se encuentra también un texto profundo. Marcos 16, 16 argumenta diciendo lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo. Ahora dice, el que no crea y como consecuencia no es bautizado, será condenado. Volviendo a la pregunta que estamos queriendo responder el día de hoy. ¿Será que el bautismo es necesario? La Biblia nos dice claramente que sí. Porque debemos seguir el ejemplo de Jesús. Porque es un mandato de Jesús y porque es un símbolo externo de una verdad interna cuando aceptamos a Jesús como Salvador y Señor de la vida. ¿Me entiendes? Entonces, 3 razones por las cuales el bautismo es importante. Ahora, si vemos el mundo cristiano, la forma en que una persona se bautiza varía mucho. Entonces, otra pregunta, ¿cómo debemos ser bautizados? ¿Cómo debe ser ese tipo de bautismo? Sin ir muy lejos, la propia definición de la palabra nos dice cómo debe ser el bautismo. La palabra traducida para el español como bautizar viene del verbo griego baptizo. ¿Sí? Baptizo implica una inmersión. Y esta palabra, baptizo, del griego, deriva de otro verbo, del verbo bapto, que significa sumergir en algo o sumergir bajo algo. Entonces, el bautismo
con agua implica por definición la idea de inmersión, de sumergir. Es el acto de sumergir a una persona bajo el agua por completo. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Si vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento, cada vez que encontramos una escena de bautismo, esta nos muestra a una persona siendo sumergida bajo el agua y sumergida completamente debajo del agua. No un pedacito, no un poquito, sino completamente. ¿Dónde vemos esto? Bueno, el propio ejemplo de Jesús. Cuando tú vuelves al Evangelio según Mateo capítulo 3, pero lees los versículos 16 y 17, que ya lo hemos leído, el texto bíblico dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces, fue levantado del agua y dice que luego los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios descendiendo en forma de paloma. Y el texto bíblico termina diciendo, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra versión dice, en quien me complazco. Volviendo al tema del bautismo, nota que dice que Jesús subió del agua, se levantó del agua. Vamos a avanzar un poquito más en la iglesia apostólica. La iglesia apostólica también bautizaba por inmersión. Y un ejemplo claro de esto es Felipe y el eunuco etíope que fue bautizado. En Hechos, el capítulo 8, y búscalo ahí en tu Biblia, Hechos, el capítulo 8, encontramos algo muy interesante a partir del versículo 38. ¿Qué dice el texto bíblico en Hechos, capítulo 8? Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Búscalo ahí conmigo porque es importante que lo leas. Dice el verso 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, dice. Presta atención. Y ahora dice, Felipe y el eunuco, y entonces lo bautizó. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. De nuevo, nota que dice, primero, descendieron ambos al agua y después dice, subieron del agua. Si seguimos avanzando en la historia, la evidencia de las escenas que nos muestran, por ejemplo, las catacumbas de la iglesia cristiana primitiva, se nos muestran que, por ejemplo, los diseños de los mosaicos de los pisos, de las paredes y de los cielos rasos y de las esculturas en relieve y de las ilustraciones del Antiguo y Nuevo Testamento, vas a ver que justamente el testimonio es abrumador. ¿Por qué? Porque el bautismo por inmersión constituía justamente el modo normal de bautismo en la iglesia cristiana durante los 10 primeros siglos. Entonces, históricamente, el bautismo por inmersión también estaba en la iglesia primitiva. De hecho, los bautisterios que perduran en las antiguas catedrales, iglesias y ruinas en África del Norte, en Turquía, en Francia, en Italia y en otros lugares, son un testimonio vivo sobre la antigüedad de la práctica del bautismo por inmersión. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, luego las tradiciones humanas, yendo en contra de las verdades reveladas por Dios en su palabra, ¿qué pasa? Comenzaron a promover el bautismo por aspersión o por derramamiento, donde el agua es rociada o derramada sobre la cabeza de una persona. Ahora, con todo cariño, eso no es bautismo bíblico. Esa no es una verdad bíblica, sino que es una invención humana. Y de nuevo, no porque el sumergir a la persona tenga algún poder en sí mismo, sino por lo que el bautismo como símbolo representa. ¿Te das cuenta? Porque, siendo bien sincero, las respuestas
o las preguntas a las cuales tenemos que buscarle respuesta ahora es, ¿cuál es el significado real del bautismo? ¿Por qué el bautismo tiene que ser por inmersión? Bueno, porque de esta manera vamos a ver que tiene pleno sentido cuando comprendemos lo que realmente significa el bautismo por inmersión. Mira, la Biblia señala que el bautismo es un símbolo de por lo menos 5 cosas, 5 verdades. Vamos a explorar esas verdades rápidamente, ¿te parece? El bautismo, por ejemplo, es el símbolo de estar muerto al pecado y vivo para Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 6, los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo lo dice claramente. Él va a decir más o menos así, ¿no saben ustedes que todos los que fueron bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Y entonces él va a usar una figura aquí y él va a decir, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, sepultados juntamente con él para muerte, por medio del bautismo, dice Pablo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Fíjate qué interesante. Lo que está diciendo Pablo aquí es que en el acto simbólico del bautismo, el creyente entra en la muerte de Cristo y en un sentido real esa muerte llega a ser su muerte. Pero al mismo tiempo entramos además en la resurrección de Cristo. Y esa resurrección se convierte en su resurrección. ¿Te das cuenta de la importancia entonces? La vida cristiana no comienza con el nacimiento, sino que comienza con la muerte. Debe haber una extirpación radical y deliberada del yo, de nuestra propia voluntad, de nuestro engañoso corazón. La vida cristiana no es una modificación o mejora de la antigua vida. La vida cristiana significa transformación total y radical de nuestra naturaleza pecaminosa. Y queridos, eso solo se produce a través de una muerte al yo, una muerte al pecado y una resurrección a una vida enteramente nueva que surge a causa de la renuncia que hacemos delante del Señor y que Él nos ayuda ahora y nos levanta para vivir esa vida con Él. Entonces ese cambio no lo puedes realizar tú mismo. Porque vamos a ser sinceros, nadie quiere morir al propio yo, nadie. Entonces, este cambio precisa ser efectuado y puede ser efectuado únicamente por el poder y por la obra del Espíritu Santo que nos muestra la cruz de Cristo, que nos apunta a la cruz de Cristo, que nos convence de pecado y que nos atrae hacia su amor. Por eso la muerte al yo no te hace merecedor de la muerte de Jesús, sino que es una respuesta a la misma. ¿Te das cuenta de la diferencia? El bautismo. El bautismo es decirle a Dios, no quiero más esta vida de pecado. Quiero la vida nueva. Abrazo una vida nueva que puedo encontrar solamente en Jesús. Y es un pedido del corazón diciéndole, Señor, cambia mi corazón y que el Espíritu Santo pueda darme tanto el deseo como el poder para no soltarme de ti. Poder decirle al Señor, quiero morir al yo y vivir para ti. Por eso en el Nuevo Testamento el arrepentimiento va de la mano con el bautismo. El bautismo es símbolo de estar vivos para Dios. Fíjate de qué manera llama a la salvación el apóstol Pablo cuando en 2 de Corintios capítulo 5 él dice que si nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y él dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y él agrega, y todo lo que proviene de Dios, que nos reconcilió, dice él, consigo mismo por medio de Cristo, que nos trajo más cerquita. Él fue quien nos dio el ministerio de la reconciliación, dice. Presta atención.
Nota la palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí. Reconciliación. La gracia de Dios nos encuentra donde estamos, pero no nos deja dónde nos encontró ni cómo nos encontró. La gracia de Dios nos salva de la vida sin Dios y nos capacita para una vida con Él. Queridos, esa relación restaurada, esa reconciliación con Él, lo cambia absolutamente todo. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera de actuar. Y esa nueva vida nos eleva a un nivel más cerca de Dios, en esa experiencia junto con Dios. Es una experiencia humana, pero es una experiencia de transformación que Dios nos va dando. Y Dios nos concede nuevos valores, nos concede nuevas aspiraciones, nos concede nuevos deseos, pero todas ellas y cada una de ellas están centradas no en nosotros, sino en Jesús. El otro punto es que el bautismo es un símbolo de una relación contractual. En los tiempos del Antiguo Testamento, la circuncisión marcaba la relación contractual existente entre Dios y el pueblo de Israel. Sí, Génesis, capítulo 17. ¿Recuerdas? La circuncisión era una señal de pertenencia, de identidad para Israel. Era la señal de que ellos eran el pueblo de Dios. Ahora, el bautismo es la señal de que se estableció una relación salvadora con Jesús. Es un símbolo y al mismo tiempo es una marca. Colosenses capítulo 2, versos 11, 12. El apóstol Pablo dice claramente que en Él, en Jesús, fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano, dice. Y él agrega y va construyendo esta idea de una manera poderosa cuando él dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Quiero que me entiendas, en la circuncisión de Cristo, sepultados, fuimos con Él. O sea, el bautismo es justamente esa representación de esa circuncisión espiritual. Esa restauración espiritual que pasa por ese proceso de morir al yo y ser resucitado juntamente con Él. Es un acto de fe en el poder de Dios que nos levanta de los muertos. Entonces no es una marca, sino es una confirmación. ¿Sabes qué? Así como en muchas culturas, el anillo de bodas es un símbolo del pacto que hicimos con otra persona, delante de Dios y también de la sociedad. El bautismo es un símbolo de pertenencia y de nueva identidad. El bautismo es un símbolo del pacto que hicimos con Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Somos de Él. Él es nuestro dueño. Y entonces está esa nueva relación que tenemos con Él. Queridos, el bautismo es símbolo de consagración al servicio a Dios. Pedro estaba predicando y luego de su predicación, alguien le preguntó, o algunos le preguntaron cuando escucharon su predicación, ¿qué debemos hacer ahora? Pedro estaba presentando a Jesús como el Salvador. Entonces, las personas le preguntan, ¿qué debemos hacer ahora? Y Pedro entonces le responde. Una respuesta que está en el libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 38. Pedro es claro, directo, contundente. Y él dice así, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y él termina diciendo, entonces van a recibir el don del Espíritu Santo.
¿Saben qué? El bautismo viene acompañado del derramamiento especial del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Te acuerdas lo que vimos en Mateo capítulo 3? Con el bautismo de Jesús. ¿Te acuerdas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma? ¿Sabes que este derramamiento significa un ungimiento o una dedicación a los propósitos de Dios? Pero nota que no son actos separados, sino que son consecuentes. El bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo van juntos. Porque cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos dedicados, consagrados y nos unimos a Dios. Y de esta forma, el Espíritu Santo nos concede sus dones, nos llena. Ya vamos a ver eso con más detalles en otro de nuestros programas cuando hablemos sobre los dones del Espíritu Santo como un regalo especial de Dios para nosotros. Pero todo eso comienza con el bautismo. Cuando el creyente le permite a Dios que Dios actúe de manera poderosa y ahora el creyente sirve a la iglesia y extiende su ministerio a los que todavía no han aceptado a Jesús a través de los dones que el Espíritu Santo le dio. ¿Me vas siguiendo en la línea de pensamiento? ¿Sí? Quiero decirte que finalmente el bautismo es el símbolo de la entrada a la comunidad de la iglesia. Así como al nacer una persona, un bebé, ahora forma parte de una familia, el bautismo también marca la entrada del creyente a la familia de Dios, la iglesia. Después de esa predicación famosa de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 41, ahí se nos cuenta que los que recibían las palabras fueron bautizados. Y agrega, y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Nota que dice que fueron añadidos. ¿A dónde? A la familia, al grupo de personas. Entonces uno no puede ser bautizado sin unirse a la familia de Dios. El bautismo no nos convierte en miembros de la familia, en una familia de ermitaños, o sea, no en una familia. No nos desconecta, al contrario, nos lleva a la familia de Dios. Nos hace participantes de la familia de Dios, de la iglesia. Y eso es posible cuando nosotros creemos en el amor de Dios y permitimos que Él transforme nuestra vida. Entonces, el bautismo es una muestra de que somos parte de esa familia que Dios creó. Ahora, la Biblia nunca habla de santos solitarios o ermitaños, personas espiritualmente aisladas de otros creyentes o privados de la comunión. La Biblia dice que somos puestos juntos, unidos, juntos, edificados juntos, miembros que se reúnen, que están juntos, herederos que están juntos, porque vamos a ir al cielo juntos. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos da la posibilidad de ser adoptados por Dios como sus hijos. Es por esta razón que pasamos a formar parte de la familia de Dios cuando nos bautizamos. Eres parte de la iglesia de Dios en esta tierra. Y es así que nos conectamos con otros miembros, con otros creyentes. Y a partir de eso ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos los unos a los otros por toda la eternidad. Porque somos llamados a pertenecer, no solamente a creer. Una vez que tú entiendes el por qué debes ser bautizado, cómo debe ser el bautismo y qué significado tiene el bautismo, ahora necesito hacerte una invitación. Porque si tú estás mirando este programa y todavía no tomaste la decisión de bautizarte, tienes que hacerlo muy pronto. ¿Por qué no te bautizaste todavía? ¿Qué te impide ser bautizado? Ah, pastor, no sé, no quiero, no puedo. Solo 2 cosas necesitas para bautizarte.
La primera cosa que tú necesitas para bautizarte es fe en Jesús. Es tener la fe de que Jesús fue tratado como tú merecías, para que tú seas tratado como Él merece. Él fue condenado por tus pecados, pecados en los cuales Él no había participado, para que tú y yo podamos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió tu muerte. Él sufrió mi muerte, para que tú y yo podamos disfrutar de su vida. ¿Sabes? Así como en el matrimonio, ambos contrayentes o cónyuges deben saber muy bien las responsabilidades y compromisos que implica esa relación. Con el bautismo es lo mismo. La instrucción es una parte esencial en tu preparación para el bautismo. Ahora, esto no significa que el bautismo sea un certificado de conocimiento teológico. No, no estoy diciendo esto. Ni que tengas que ser un experto en la Biblia. Pero sí necesitas saber con quién te estás comprometiendo. Así como con el matrimonio, con el casamiento, pasa lo mismo con Dios. Y para conocer a ese Dios necesitas ir a la Biblia. Y conociendo a ese Dios vas a querer entregarle tu vida a Dios. Por eso, creo que el mayor ejemplo que tenemos del bautismo es cuando nosotros decidimos de manera personal, particular e intencional entregarle nuestras vidas a Dios. Como personas inteligentes que deciden hacer un compromiso bíblico, un compromiso real con Dios. No es el bautismo de niños pequeños, no es el bautismo por aquellos que ya no están o por los muertos. No es el bautismo de personas que ya no están, no es bautismo por aspersión. El bautismo bíblico es el bautismo por inmersión de una persona que decide bautizarse en señal de arrepentimiento de sus pecados, entregándole su corazón a Jesús. La pregunta que te hago es, ¿tú deseas bautizarte? ¿Entendiste el mensaje de hoy? Si entendiste el mensaje de hoy, si entendiste que Jesús tiene que ser el centro de tu vida, si entendiste que Jesús ya pagó el precio por ti y que tú ahora necesitas comprometerte con Él, te invito para que le entregues tu vida a Cristo y busques la manera de comprometerte con Jesús lo antes posible, porque Él mandó, Él dio el ejemplo, Él quiere que lo hagas ahora. Busca la gracia de Jesús, porque cuando busques la gracia de Jesús, la vas a encontrar. Esa maravillosa gracia que te busca y que te alcanza. Arautos va a cantar esta música. Escúchala y estaré orando por ti. Halle gracia, Arautos. Qué extraño es recibir algo tan costoso. Recibe sin pedirlo, regalo tan valioso, justicia y amor. Se suban a favor, sin costo Dios da gracia y salva al pecador. Gracia, hallé la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida.
gracia, me dio la gracia y fue por gracia, gracia, gracia. La gracia no se acaba, es fuente infinita, alcanza al ser humano, a todos, y es gratuita, Dios de gracia y paz, perdón nos concedió, y aunque nada mereció, del cielo nos envió Gracia, hallé la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida. Ahora soy feliz y puedo cantar, reír, alabar. Hallé la gracia, me dio la gracia y fue por gracia, gracia, gracia. Gracia, hallé la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida. Ahora soy feliz y puedo cantar, reír, alabar. Hallé la gracia, me dio la gracia y fue por gracia, 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 Gracias, Arautos. Terminar diciendo gracias, gracias. Gracias a eso que no merecemos. Y hoy te invité a ti que no te bautizaste todavía para que busques, encuentres y aceptes esa gracia. Pero puede ser que tú ya te bautizaste, pero las cosas de la vida te alejaron de los caminos de Dios. Y estás lejos de la iglesia. Busca al Señor y bautízate. Pide el santo bautismo. ¿Por qué? Porque tu pacto con Dios se rompió. Y necesitas volver a hacer ese pacto de manera urgente. Si fuiste bautizado de una forma no bíblica, sin comprender todas las verdades de la palabra de Dios, también puedes y debes ser bautizado nuevamente. ¿Por qué? Porque el bautismo es un símbolo externo de una verdad interna que trabaja en nuestro corazón para llevarnos a Dios. De eso se trata el bautismo.
Entonces, si antes no comprendías la verdad acerca del bautismo, necesitas hoy bautizarte. La vida después de bautizarte no será todo color de rosas. No será fácil. Satanás sabe que está perdiendo una vida que antes era suya. Te va a llenar de dudas, de pruebas. Te vas a cuestionar esa decisión. Él va a buscar que te mires a ti mismo y mires tu insuficiencia. Pero Jesús te dice, mira mi gracia. Mira mi gracia. No pierdas más tiempo. Busca la iglesia más cercana a tu domicilio. Y si comprendiste el mensaje de hoy, pide el santo bautismo para el perdón de todos tus pecados. Vive para gloria de Jesús. Una vida nueva en Cristo Jesús. Que Jesús te dé la victoria. Vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje de hoy. Y ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones de vida eterna siguiendo tu palabra. Oramos en Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos la próxima semana aquí en la TV Nuevo Tiempo, en Verdades, para volver a decir que si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.